Hola, hola, ¿qué tal? Quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo podemos hacer para coser materiales sintéticos, viniles, cuerinas, inclusive hasta cuero en nuestras máquinas planas, ya que al momento de realizar estas operaciones se nos dificulta, ya sea porque el material no corre, porque se nos pela por debajo o por mucha diversidad de situaciones que se nos presentan. Y esto sucede muchas veces ya que el material sintético viene recubierto por una capa plástica y esto no permite que nuestra máquina trabaje de la mejor manera. Así que hoy en este video te demostraré que podemos hacer estas operaciones y estos procesos de una manera muy sencilla, utilizando una serie de herramientas o tips en las cuales se nos facilite hacer todos estos procedimientos. Así que te invito a que te quedes a ver este video hasta el final y así demostrarte y comprobarte lo fácil y sencillo que podemos hacer estas operaciones. Bueno, te cuento, lo tradicional que utilizamos para estos procesos son el tradicional pie de teflón, que es este, esta patica, que es la patica de teflón que usamos tradicionalmente para coser cuerinas y materiales. Esta es la patica de teflón y esta permite que el material sintético deslice fácilmente y no permite que los materiales se peguen, ya que hace un recorrido muchísimo mejor. Pero lo que les quiero presentar hoy es algo sumamente fabuloso, increíble. Es el pie rodante, rodachín, no sé cómo lo llamarán en tu país. Si de pronto me puedes dejar en los comentarios cómo lo llaman en tu país. Entonces, este pie rodante nos facilita mucho a la hora de hacer nuestros procesos. Y hoy les demostraré también que podemos hacerlo utilizando esta planchuela, porque normalmente con la planchuela que él viene es con esta planchuela, que es una planchuela en L, que es la que trae adaptada para ese pie rodante. Pero como les digo, hoy les demostraré que con esta planchuela, que es una planchuela de un arrastre semi pesado, podemos utilizar este pie rodante. Entonces lo que nos facilitará que solamente le hagamos un ajuste a la máquina, que será el intercambio acá de nuestro pie de teflón. Entonces lo que realizaremos a continuación será bajar esta parte de nuestra máquina y lo único que pasaremos a hacer será desapretar este tornillo que tenemos acá, que es el de la barra del prensatelas, y procederemos a instalar nuestro pie rodante. Créanme que es algo muy sencillo y que cualquier persona lo puede hacer. No hay necesidad de llamar a un técnico para que nos haga esto, porque como les digo, el único ajuste que tendremos que hacer será este. Entonces, como pueden ver, ya él me da la movilidad, como pueden ver ahí, ya tenemos la movilidad. Entonces lo que haremos es adaptarlo a la altura que lo necesitamos y cuadrar la presión. ¿Cómo lo haremos? Bajaremos los dientes de la máquina, no sé técnicamente cómo se le llama. Entonces yo lo que les explico es: bajaremos los dientes y procederemos a apretar nuevamente el tornillo. Apretaremos nuevamente y lo cuadraremos en su punto, de manera de que la aguja no choque contra el rodillo. Apretaremos
y ya ahí quedó ya instalado nuestro rodachín, perdón. Ahora les demostraré la forma como cose nuestra máquina utilizando esta herramienta, porque más que un pie rodante es una herramienta que nos facilita nuestro trabajo. Aquí verán que el material correrá de una manera espectacular y no se pelará, ya sea porque los dientes le dan un buen transporte o miren, ahí pueden observar la máquina trabaja suave, no se está forzando y aparte de eso el material en ningún momento se está pelando. ¿Sí ven? Otra cosa que les puedo recomendar o les puedo aconsejar es que también verifiquen este tornillo que tenemos en la parte de arriba. Este tornillo es el que le da la presión a nuestro prensatelas. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que la presión sea acorde a lo que estemos haciendo, porque cada material, cada operación que hagamos lleva una presión diferente. Cuando cosemos materiales muy gruesos, la presión debe ser menos. Cuando cosemos materiales muy delgados, la presión debe ser más alta. Entonces eso también ocasiona a veces que los materiales se pelen porque la presión es muy alta. Entonces debido a esto la máquina no hace el proceso como debe ser. Otra cosa o otro tip que les puedo dar es que en ocasiones la puntada es muy cortica y cuando cosemos los materiales sintéticos debemos tener una puntada más alargada para que así la máquina haga un recorrido mejor, o no la máquina, los dientes. Entonces, como les digo, este rodachín es, mejor dicho, la mejor alternativa que yo veo para utilizar a la hora de hacer un bolso, de coser material sintético, que es lo que les quería comentar en este video. Dime si este contenido te está gustando, me gustaría que te suscribieras a mi canal, compartieras este contenido y lo dieras a conocer, porque créeme, para las personas que trabajamos en el rubro de la marroquinería es algo muy útil. A continuación les voy a mostrar la facilidad que nos da también él para coser otras cosas. Voy a coser estos son unas chapetas, tengo un material sintético, es bastante grueso y se darán de cuenta la facilidad con que lo puedo coser. ¿Y por qué les quiero comentar sobre esto? Porque créanme que con el pie de teflón que les enseñé al principio, también lo podemos hacer y créanme que facilita mucho esta operación. Pero al momento que el pie llega a esta parte, no sé si lo ven bien acá, el pie de teflón no encarama y se detiene el movimiento del recorrido de la máquina y ahí hará que el material por debajo se pele, mientras que con este pie rodante eso nunca nos va a pasar. Mire, la otra que facilita mucho es que uno siempre tiene la visión o la visual sobre la costura, sobre lo que estamos haciendo. La puntada siempre la vamos a ver cómo va, si está quedando bien, si está quedando larga, si está quedando corta. Entonces, como pueden ver, facilita mucho. Ahí se dan cuenta que es un proceso muy fácil de ejecutar. Entonces, ahí se pudieron dar cuenta cómo trabajo la máquina. Y como pueden ver acá, en ningún momento escarapeló el material, tuvo una buena puntada a pesar de ser un material muy grueso. Como les decía, no sirve mucho este pie rodante también para coser cueros. ¿Por qué? Porque la altura que da
es una altura de casi 1 centímetro. Un tip que les voy a dar adicional: cuando utilizamos esto de la presión que yo le tengo adecuada, que yo pueda aguantar la presión de mi rodachín y no, mire, hay marca, pero pues no me maltrata, y lo mismo pasa con el material. Eso era lo que les quería comentar en este video, y que tuvieran esos tips a la hora de coser materiales sintéticos o viniles. Si este contenido te ha gustado, te invito nuevamente que te suscribas, a que me apoyes con un like, que compartas este contenido y que me apoyes, ya que es gratis, no duele, y que me ayudará enormemente a mí. Así que te invito a que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Chao, chao, hasta una próxima ocasión.